Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, vehículos y oficina. Nuestro tema de hoy es esguince de rodilla. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia del doctor David Agustín Gómez Ríos, médico traumatólogo. Bienvenido, doctor David. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Pues les comparto un muy breve resumen de su currículum. Él es originario de Zamora, Michoacán, egresado como médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Hizo la especialidad de traumatología y ortopedia en el hospital, avalado por la Universidad de Guanajuato. Tiene máster en patología avanzada y quirúrgica de rodilla, avalado por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Es traumatólogo de jornada acumulada en el Hospital General de Zona 3 en el IMSS y a nivel privado, él se encuentra en la Clínica de Especialidades Juan Pablo II en Villa Corregidora, Querétaro. Doctor David, antes de iniciar, ¿usted en dónde nació? En Zamora, Michoacán. Es una ciudad pequeña de Michoacán en la cual es un valle. Se llama Zamora de Hidalgo, es el Valle de Zamora, Michoacán. Muy bonito lugar, doctor. Sí, tengo el gusto de conocerle ese lugar. ¿Usted cuándo decidió ser médico, doctor? ¿Qué lo motivó para estudiar la medicina? Yo creo que desde que nací ya tenía algo del gusto. Mi mamá es enfermera del Seguro Social y menciona que cuando estaba esperándome estaba incansablemente trabajando básicamente todos los días. Cuando yo era pequeño recibí un regalo de esos de las fechas decembrinas, que era una ambulancia. Ah, muy bien. Desde pequeño algo me llamaba la atención. Casualmente fue hasta la formación de la preparatoria en que tuve clases sobre educación en la salud por un gran médico que es también ya jubilado del Seguro Social ahí en Zamora, Michoacán, el doctor Monterrubio, quien nos daba clases iniciales de nociones de medicina como prevenciones de enfermedad de transmisión sexual, exactamente, la bomba del corazón, y desde ahí me nació ya el gusto por hacer la medicina, aunque yo creo que toda la vida tuve desde pequeño siempre la empatía y el don de servir. Excelente, doctor, y me consta que es cierto eso, doctor. ¿Y traumatología, qué fue lo que le motivó? Pues también desde pequeño creo que por un momento perdí la visión de traumatología porque a mí me interesaba mucho en los órganos, los sentidos y el descubrir cómo funciona cada uno de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo era pequeño, desarmaba los juguetitos, desarmaba los carritos, desarmaba televisiones, desarmaba... Muy inquieto. Todo lo que me pusieran enfrente yo lo desarmaba y lo volví a armar. Ah, eso es lo importante. Cuando era más pequeño me sobraban muchas piezas. Ahora que fui creciendo, entré a la carrera de medicina, me llamó mucho la atención angiología, empecé a hacer algunos cursos al respecto, pero hubo algo en mí que decidí intentarlo porque en una ocasión se descompuso una mesa del comedor de su casa de usted. Gracias, doctor. Se me ocurrió repararlo con tornillos, con algunas piezas que sin tener absolutamente ninguna enseñanza formal en carpintería. Después uní las dos pasiones, decidí hacer el examen nacional, entré a la carrera de traumatología y yo entré con la idea, bueno, si no me gusta siempre puedo escoger otra cosa. Siempre, claro. Y llegó y fue lo suyo. Cuando llegué, desde el primer día me sorprendí porque me di cuenta que
la ciencia que conlleva la traumatología, la ortopedia, fue para mí desde el primer día como si una luz llegara a mi cabeza y dijera, por aquí es. Por aquí es. Y yo creo desde los primeros meses de la ortopedia también me llamó siempre mucho la atención la rodilla, la maravillosa rodilla. Y de hecho la tesis que se realiza para poder terminar la especialidad fue sobre esguince de rodilla. Es un tema que a mí siempre me ha apasionado y fue el tema también del máster en Madrid. Perfecto, doctor. Pues sí, sin duda ha sido su pasión y lo vemos en la práctica diaria, todo lo que nos comparte, su interés, su deseo de siempre ayudar a los colegas para que conozcan de lo que es la traumatología. Y bueno, doctor, ¿usted es casado? Fíjese que soy divorciado, pero vivo en unión con mi mejor amiga. Muy bien. Eso debemos ser con nuestras parejas, doctor, los mejores amigos. Correcto. Sí, al principio uno a veces no escoge bien, pero siempre tenemos la opción de volver a intentarlo y volver a elegir. Y en esta ocasión elegí con mi pareja. Yo creo que es la mejor persona del mundo entero, es quien más conoce de mí, quien más me entiende. Y ella me dijo en varias ocasiones desde que nos conocimos en la universidad, me dijo, es que tú eres traumatólogo, tú debías empezar desde el principio con traumatología. Y como yo al principio estaba entre cirugía general, entre angiología, porque también son temas que me llaman mucho la atención, claro, descubrí en traumatología que de todas maneras se puede incursionar en partes importantes de angiología, precisamente cuando resolvemos casos de miembros catastróficos, cuando tienen accidentes de alta energía y sufren lesiones graves de arterias, venas, incluso de nervios. Y pues es ahí donde las dos especialidades se unen en los pacientes con fracturas expuestas. Excelente, doctor. Pues vamos a iniciar con nuestro tema, que sin duda habrá mucho que escuchar de parte de nuestros radioescuchas. ¿Por qué es importante que el día de hoy platiquemos con un experto en rodilla sobre esguince de rodilla, doctor David? Pues principalmente porque yo creo que para todas las personas en el día a día podemos tener lesiones que pasan inadvertidas. Puede ser una inclinación para poder alcanzar un objeto del piso, a abrocharse las agujetas. Son actividades de baja energía, son actividades de poco esfuerzo que pueden repercutir en una inflamación, un dolor agudo primero de rodilla que no se atienden adecuadamente y puede conseguir entonces un dolor crónico. Muchas veces lesiones que son fácilmente rescatables desde un inicio cuando estamos en el dolor agudo, y si nosotros recibimos atención adecuada de primera instancia, por supuesto que vamos a tener un resultado bueno, y por supuesto que vamos a tener un resultado malo si no cuidamos nuestras rodillas desde el principio. Muy cierto, doctor. ¿Nos puede compartir usted qué es realmente el esguince de rodilla y cómo se produce esta lesión? Claro que sí. El esguince de rodilla es una enfermedad que sucede cuando los ligamentos, por su nombre como de liga, son estructuras que tenemos alrededor acolchando, protegiendo y defendiendo la rodilla. En este caso puede ser ligamentos de cualquier otro lugar, pero en el tema de hoy acerca del esguince de rodilla es cuando estos ligamentos se estiran, sufren una lesión al elongarse más de lo que deben lograr. Entonces algunas fibras pueden ser rotas, algunas fibras quedan, para que me entiendan, guangas, flojas, que no tienen una fuerza tensil como cuando está la rodilla perfectamente bien. Entonces el esguince de rodilla básicamente es cuando se estiran estas fibras que protegen la rodilla, causando
unas rupturas de algunos de los ligamentos, algunas partes de los ligamentos nada más, o la ruptura completa del ligamento también sigue siendo un esguince de rodilla. Esto consigue entonces que al romperse una estructura, las venas que lo están alimentando también se pueden reventar. Es por esto que luego puede haber amoratamiento, que se pone morada la rodilla, porque se sale la sangre de las venas que estaban dándole alimentación a todas las estructuras de la rodilla. Son a veces tan estirados que se revientan los vasos, se sale la sangre donde debe de estar y por eso se ve todo morado. En algunas ocasiones también la cápsula de la rodilla, que es una cubierta que protege como una bolsa la articulación y mantiene el líquido de la rodilla adentro de la rodilla, también puede sufrir algunas lesiones, también puede sufrir algunas rupturas pequeñas o grandes, y es cuando la gente dice: se me derramó el líquido de la rodilla. Todo esto puede estar sucediendo en un esguince. Sí, puede ser una lesión grande por un mecanismo de energía pequeño, o puede ser por un mecanismo de energía grande. Muchas ocasiones depende. Lo que nuestros maestros de rodilla lo explicamos más fácilmente es si tu estructura de tu rodilla, los ligamentos, incluso los huesos, el cartílago, las vainas están débiles, como en una persona que tiene alguna enfermedad crónica como artritis reumatoide, o que están débiles porque ya está muy grande la persona, ya tiene más de 80, 90 años, pues entonces una estructura débil se va a lesionar con un mecanismo muy pequeño. Quizá una persona de 18 años que es deportista necesitará una lesión de una energía mucho más grande, pero aún así puede ser que una persona que tenga alguna debilidad de sus estructuras sufra una lesión muy grave, o una persona que tiene sus estructuras fuertes tendrá una lesión pequeña. ¿Con el mismo mecanismo? Con el mismo mecanismo. Exactamente. Doctor David, ¿y cuáles son los signos y síntomas claves de un esguince de rodilla para nuestro público, por favor? Qué buena pregunta. El primero es dolor. El dolor. Una persona que tiene dolor en el mecanismo normal de su rodilla indica que algo no está bien. Puede ser cualquier cosa, pero puede ser un esguince antiguo de rodilla que no atendiste bien. No necesariamente porque haya desgaste, es el desgaste el que está causando el dolor, pero el síntoma cardinal es el dolor. No es el más específico, pero sí es el más sensible. Ahora, hablando de especificidad, puede ser entonces cuando tenemos un esguince de rodilla dividido en los 4 grupos o 4 grados, el más grave, el grado 4, cuando varias de las estructuras están rotas, sentimos inestabilidad. Ese es el más sensible. Si nosotros sentimos que la rodilla no responde, la rodilla se va para otro lado, yo quiero dar un paso a una dirección y la rodilla se está yendo para otro, o da el paso para la dirección que yo quiero, y al momento de apoyar la rodilla sientes que se está zafando para algún lado, para adelante, para atrás o para algún lado, nos está indicando que indudablemente hay una lesión de la estructura, no necesariamente de los huesos, pero sí de los tejidos blandos. Entonces podríamos decir que el número 1 sería el dolor, el número 2 sería la inestabilidad, pero en lesiones de rodilla que no están tan graves, digamos, ni tan bajos, tenemos a veces dolor muy insidioso, que no es un dolor incapacitante, pero está molestando en cada paso, sobre todo cuando hay carga. Entonces tenemos como un abanico de posibilidades. Número 1, el dolor. A veces el dolor, si es muy bajo, puede ser un esguince de rodilla que lesionó algunas estructuras meramente de una sola parte de la rodilla, sea de la parte interna o de la parte externa, de la parte anterior o la parte posterior, pero sigue siendo un esguince de rodilla. Doctor, ¿cómo saber cuando una persona se cae o sufre alguno de estos movimientos que usted nos explicó? ¿Qué es un esguince o es algo más grave, doctor? Pues cuando nosotros podemos determinar si es un esguince o es algo más grave, podemos encontrar, como ya lo dije, el dolor, la incapacidad funcional y sí también el edema. Cuando estamos con la rodilla hinchada, lo más probable es que sea un esguince de rodilla, ya sea, como lo comenté antes, una lesión de las venas o de la vaina o de la cápsula, y que esto se haya salido el líquido articular de un lugar donde debe de estar a un lugar donde no, y sin embargo pensar en una gravedad
de algo que ya no es un esguince de rodilla, es cuando nosotros tenemos pérdida completa de la función. Cuando hay una pérdida completa de la función, ya no es un esguince de rodilla, ya puede ser un desgarro completo de algún, por ejemplo, del ligamento patelar o del cuádriceps, o puede ser una ruptura de una fractura. En una ocasión iba yo paseando por Cancún y me encuentro a creo que era un finlandés que estaba en el suelo. Nada más de inspeccionarlo podía yo ver a través de la piel como la rótula, el huesito que luego le llaman los pacientes la conchita o la bolita de la rodilla, se veía a simple vista cómo estaba partida como una concha en dos. Entonces, si tenemos una disfunción completa, incapacidad para apoyar, incapacidad para flexionar, extender la rodilla, ya es algo más grave. Eso no es un esguince de rodilla. Puede ser o el esguince más grave en sí, una ruptura completa de un tendón, o ya una fractura de alguno de los huesos. En algunas ocasiones lo podemos ver. Si no se puede apoyar porque la rodilla se voltea para un lado, es cuando tenemos fracturas de la meseta tibial, o fracturas del fémur distal, o fracturas de la rótula, que son los 3 huesos involucrados en la rodilla. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos actuales para diagnosticar, valga la redundancia, el esguince de rodilla? Doctor. Qué buena pregunta. Esta pregunta me encanta porque ya hemos visto que se puede falsificar la información en el aspecto de que uno piensa que es una cosa y se pueden pensar en otra. Hay disfunción de la rodilla y ya pensamos que es algo más grave. La número 1 es la clínica. En la revisión, lo más importante es primero revisar a la persona que pueda flexionar y extender la rodilla. Si una persona puede flexionar y extender su rodilla, ya no es algo tan grave. Quizá es algo si lo partimos en 2 posibilidades, ya no es algo grave, es algo que se puede resolver de otra manera. Número 2, ponemos la mano sobre la rótula en la rodilla y volvemos a repetir el flexionar y extender la rodilla. Cuando nosotros hacemos esto, la intención de la mano es sentir si no hay algún crujido por dentro de la rodilla. Cuando nosotros sentimos un crujido, pensamos que aunque aparentemente no hay algo grave, quizá sí lo hay. Entonces, si hay un crujido nuevo en la rodilla, podemos pensar que ya es algo más grave. Si no hay el crujido, o que es un crujido, bueno, para mí es evidente porque soy experto y reviso rodillas todos los días. Cuando es un crujido que se siente que es un crujido al cual la rodilla ya está acostumbrado, pues entonces puede ser solamente desgaste, que además tiene un esguince, pero es desgaste. Número 2, la radiografía. Una de las cosas y mi mejor herramienta que tengo en el consultorio siempre es, ahí en la clínica, el rayo X. Cuando nosotros determinamos que no hay una lesión más grave en radiografía, una persona que clínicamente puede doblar, extender la rodilla y no tiene aparentes lesiones nuevas en la radiografía, podemos descartar algo grave. Si se fija, vamos en orden de gravedad. Si nosotros no podemos doblar la rodilla, no damos el siguiente paso. Por supuesto. Nos vamos a la radiografía. Si una persona puede flexionar, extender la rodilla, podemos seguir en el siguiente paso, que es tensionar con las manos la rodilla para saber si un ligamento está muy, muy flojo. Nos indica que hay una ruptura, parcial o completa, pero la hay. La parte más benéfica del esguince de rodilla es que los ligamentos colaterales, eso significa los ligamentos de las partes de los lados de la rodilla, ya sea por el lado de afuera o el lado de adentro, se llaman colaterales. Estos ligamentos tienen una capacidad biológica gigantesca, maravillosa. Es bien raro que necesitemos repararlo quirúrgicamente. No imposible cuando hay lesiones muy graves, sobre todo de tipo traumáticos, caídas en moto. Esos son los casos excepcionales, cuando sí casi es excepcional, cuando sí necesitamos repararlos quirúrgicamente, reparar el tendón o el ligamento. Qué barbaridad. Fíjese, doctor, que usted nos ha dicho algo importantísimo. La clínica, jamás los médicos debemos perderla. Porque ahora con tanta inteligencia artificial, con tantos estudios tan como la tomografía, tan avanzados, las resonancias, etcétera, yéndonos por la clínica, le va a usted segunda herramienta, unas radiografías que usted indicará, AP, laterales, oblicuas, las que usted solicite.
y llegaremos a necesitar en algunos casos la tomografía o la resonancia. Qué buena pregunta. De hecho, ese es el tema de mi tesis. Ahí fue donde yo empecé a amar la rodilla con la tesis, porque yo hice una pregunta en mi tesis, tanto en la de, se parecen mucho las tesis de la especialidad como la de la maestría, porque me basé en el esguince de rodilla, solamente el enfoque fue muy diferente. En el primer estudio que hice, tomé un grupo de pacientes, de 256 pacientes, a los que les hice el estudio clínico, les estudié la rodilla con la clínica, les revisé su rodilla, y después en el primer estudio, como son estudios muy grandes y difíciles de realizar, luego los comparé con el ultrasonido. Después en el segundo, es tan grande y tan vasto, no fue suficiente un año, me aventé como año y medio, casi 2 años en terminar la tesis para poder salir de la especialidad. Obviamente yo la empecé como desde el segundo año, entonces cuando yo terminé ya tenía todo listo, pero cuando hice la maestría me quedé con la duda de qué tan fiable, qué tan confiable es ahora no el ultrasonido sino la resonancia. Okay. Entonces mis estudios me han dictado lo que le voy a decir. Me aventé muchos años para poderle contestar esta pregunta. La respuesta es: no hay nada mejor que la clínica. El ultrasonido depende mucho del operador, del ultrasonografista que lo hace. La subjetividad, ¿verdad? La subjetividad, y hay que recordar que esos estudios son maravillosos, son increíblemente agudos, son increíblemente sensibles, y aún así tienen un riesgo de equivocarse. ¿Cuántas veces yo en la práctica, dependiendo mucho del ultrasonografista, he visto errores gigantescos donde mencionan que el tendón está completamente roto y yo veo en la clínica que absolutamente no es cierto? Y más cuando usted abre y se da cuenta que no. Que era un quiste que tenía, que nunca se dio cuenta la persona, por ejemplo. Okay. Y la resonancia es igual. Aunque es un estudio más caro, más específico, con mucha tecnología, y que una persona que ve un ultrasonido es un técnico y una persona que ve una resonancia es un médico que estudió muchísimo más para poder hacer la interpretación de la resonancia, aún así el grado de error es gigantesco. Fíjese, doctor, esto es lo que hace que usted y los médicos que tienen esta subespecialidad en alguna parte del cuerpo los hace los expertos. Porque no con un paciente ni con un estudio, por eso tardó tanto, se logra tener esta conclusión. Se tienen que revisar mucho para poder tener la seguridad y decir la clínica y los estudios más simples como las radiografías, por ejemplo. Eso manda. Claro, también en los ojos y en las manos de un experto, porque claro, sí tienes que haber, yo siempre les digo a los estudiantes que están a mi cargo, no es lo mismo un doctor que estudia 100 corazones que uno que estudia 100 millones de corazones. Claro. Obviamente, sí. Una persona que se dedica 20, 30 años de su vida a escuchar corazones, de inmediato va a identificar una lesión que pudiera pasar inadvertida en una persona que tiene 1 año estudiando corazones. También una persona que tiene, como yo, estudiando la rodilla desde hace como más de 15 años, obviamente no tiene la misma sensibilidad en sus ojos, en sus manos, y en identificar una radiografía o identificar incluso un ultrasonido, una resonancia, cuando lo estás viendo tú mismo. A veces la clínica manda primero, y ahí ya más bien el ultrasonido, la resonancia, el estudio que tú estés pidiendo va a confirmar lo que tú ya sabías que era, solamente cuando es absolutamente necesario. Es otra cosa que a mí me gusta mucho, pedir estudios solamente cuando es absolutamente necesario. Si tengo dudas, lo pido. Si no tengo dudas, no me parece justo hacer gastar a una persona, quien sea por medio privado, sea por medio institucional, sigue siendo un gasto para alguien. Alguien tiene que hacer ese gasto en esa persona. Entonces,
yo creo que en estos tiempos, con tanta inteligencia artificial y con tantos seguros de gastos médicos, lo que quieren más es que se gaste. Y pues yo soy de la vieja escuela. A mí me parece que y lo principalmente agradecemos en la mucho. clínica. Y lo agradecemos mucho, doctor. Pues bien, amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando con el doctor David Gómez Ríos. Estamos hablando de rodilla, de esguince de rodilla. Continuando, estimado doctor David, ¿cuál es el enfoque de tratamiento más efectivo cuando hay un esguince de rodilla agudo? ¿Qué nos dice? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Porque en ocasiones no estamos tan cerca de un médico o de un centro de salud. ¿Qué nos puede recomendar, doctor? Muy bien, lo que podemos hacer en la cocina, en el patio de su casa, cuando tenemos una presencia de dolor agudo en una rodilla, lo primero que hay que hacer es limitar el daño. ¿Qué es lo que hacemos nosotros también en un hospital? Limitar el daño. No permitir que eso que ya se lesionó se siga lesionando. Si nosotros tuviéramos una lesión pequeña, podemos agravarla mucho, obligando a esa rodilla a seguir caminando, a seguir apoyando, y también dependiendo mucho del mecanismo de lesión. Es muy diferente una persona que tiene 90 años, que se sube a un bote de pintura a quitar las telarañas del techo de su casa y se cae desde ahí. Quizá fuera una lesión muy grave la que puede tener en sus rodillas una persona de 90 años, como ya lo mencioné. Depende mucho de si la estructura está debilitada o no. No será la misma probabilidad de una persona que tiene 18 años, futbolista, deportista, que sufre un tropezón y que también tiene un dolor en la rodilla. Sin embargo, en los dos casos, número uno, limitar el daño. ¿Cómo? Si tú tienes dolor, esa parte de tu cuerpo te está avisando. El dolor avisa. Ahora sí, como dicen en vulgarmente coloquial, dicen el golpe avisa. Entonces, si tú sientes dolor, lo mejor es no provocar más dolor, porque ese dolor te está indicando que hay algo que está mal. Si hay algo que está mal, pues número uno, dejar de mover la rodilla. ¿Inmovilizarla, doctor? Sí sería lo ideal, pero pues no todos tenemos una tabla por ahí y una venda para poder inmovilizar la rodilla, pero dejar de moverla y dejar de apoyar es el número uno. Quizá no todos tengan una rodillera mecánica en casa para dejarla graduada a 30 grados por si algo se ofrece, pero sí pueden tener la posibilidad de una silla donde puedan sentarse para ya no seguir apoyando, ya no seguir pisando e inmediatamente activar los servicios de emergencia. Porque si una rodilla que tiene una lesión grave, vamos a pensar la señora de 90 años que anda quitando las telarañas, se cae y tiene una fractura, esa fractura no solamente es una quebradura del hueso como tal, sino que al fracturarse se hacen astillas. Esas astillas funcionan como navajas que van a lesionar los ligamentos, los tendones, los vasos, los nervios. Y si era una lesión que tenía grave, que tenía una fractura, pues ahora la fractura está, ahora sí como suena medio fascineroso, pero va a estar navajeando todos los tejidos, y ese es por eso que en lesiones graves lo número uno es poner una férula. Muy bien, doctor. Ya yendo al tratamiento, ¿cuándo se recomienda un tratamiento quirúrgico? ¿Y qué tipo de procedimientos hay en el entendido de la cirugía tradicional contra la práctica de artroscopía, doctor? Muy bien, mire, el tratamiento comienza desde el momento en que nosotros inmovilizamos la rodilla, dejamos de apoyar. Ese es el tratamiento inicial, el limitar el dolor, como yo lo expliqué. Ahora bien, cuando tenemos una ruptura de un menisco, cuando tenemos una ruptura del cartílago, cuando tenemos una lesión grave de los ligamentos, como lo comenté de los ligamentos, normalmente son con una calidad biológica muy alta. Entonces,
Quizá en las rupturas de ligamentos parciales siempre nos va a ayudar la inmovilización con una férula 30 grados, ya se llame una escayola, que es la férula que va toda alrededor de la pierna, una férula parcial, que son las que tenemos por detrás de la pierna, y la función de estas es inmovilizar para que el ligamento biológicamente cicatrice. Cuando esto no sucede así, después de un tiempo se requiere una cirugía. Cuando nosotros, después de que pasa el tiempo agudo, esto es, cuando ya pasaron 15, 18 días de la lesión inicial, si la rodilla sigue teniendo dolor, a la hora de explorarla, a la hora de revisar clínicamente los meniscos, nos vamos al paso número 3, que es ahora sí pedir la resonancia, quizá para cotejar que yo estoy sintiendo que el menisco está roto, que yo estoy sintiendo que el ligamento está inestable y roto y no se reparó con la inmovilización y el tratamiento conservador. Entonces lo que seguiría sería pensar en una cirugía, y para la cirugía sí vale mucho la pena. Ahora sí, ya en este momento nos hacemos apoyo con los paraclínicos, esto es, llámese la resonancia o el ultrasonido. ¿Por qué? Porque yo puedo estar sintiendo que un menisco está roto, pero la resonancia me va a avisar qué tan roto está, de dónde a dónde está la ruptura. En algunas ocasiones la resonancia me dice está roto por completo. Cuando yo hago la artroscopía veo que no, yo estaba pensando quitar un pedazo grande de menisco y estoy viendo que basta con unas suturas en el menisco que nos pueden ayudar a que sane sin necesidad de ser más agresivo. Siempre como a la carta, ¿no? Tiene una lesión grande, lo reparo grande. Tiene una lesión pequeña, lo reparo pequeño. Esto siempre debe ir en un orden. No nos vamos a ir con la artroscopía luego cualquier rodilla que está inflamada. Esto es quizá la parte más importante de por qué ir inmediatamente con el experto si tú estás teniendo dolor de rodilla, porque si tú no le haces caso desde un principio y dejas que esto avance, podría ser una lesión muy pequeña que se puede complicar, que requería solamente inmovilización 10-15 días y eso era todo. Y tú seguiste caminando, seguiste cargando cosas pesadas, hincándote, subiendo y bajando escaleras, que son las maneras en que más ponemos a prueba los ligamentos. Y si llegamos a lesionarla por completo, una lesión que era pequeña, ahora sí ya la hicimos grande, ahora sí ya te ganaste una artroscopía. La artroscopía pues es una cirugía de todas, es de las menos agresivas porque con unos portales muy pequeños, unos hoyitos del tamaño quizá de un bolígrafo de cada lado del tendón rotuliano, con una vez y con la otra estás reparando. Entonces, es una cirugía muy bonita, pero muchas veces innecesaria, porque hay muchas situaciones benignas para el paciente. Casi siempre, por ejemplo, en pacientes jóvenes, como lo mencionaba antes, no es lo mismo una estructura debilitada que una que está completamente fuerte. Las personas jóvenes que tienen menos de 30 años, es raro que se vaya a reponer un menisco con artroscopia. Es raro que la persona vaya a sanarse si no lo reparas. Cuando una persona tiene más de 30 años es al revés. Una persona que tiene una lesión de un menisco y tiene 30, 40, 50 años, sí, evidentemente en la resonancia puede aparecer una lesión deshilachada, que es porque el menisco ya está, pues ya no está nuevo, por no decirle viejo, ¿verdad? Ya no está nuevo ese menisco, entonces empieza a desgastar como la ropa vieja, se empieza a deshilachar y se ven como cabellos cuando nosotros hacemos la artroscopía, y a lo mejor una persona de 40, 50 años no era la primera opción. Una rodilla que está de 50 años con una lesión de menisco que tiene deshilachamiento, les va igual de bien a los que hacen fortalecimiento con terapia física que los que se operan. Eso lo aprendí en el máster. Entonces, unas personas que tienen menisco lesionado dicen, yo es de cirugía porque tengo el menisco lesionado. No, espérame, depende mucho de qué condiciones está la rodilla, y eso pues te lo puede decir solamente un experto. Claro, sin duda. Doctor, en caso de no ser atendida adecuadamente una lesión, llamemos esguince de rodilla, ¿qué impacto, qué complicaciones a largo plazo se puede tener de esto?
Una de las secuelas principales que tenemos de esguinces de rodillas es el dolor crónico, insidioso, enfadoso, ese dolor que no mejora más que con mucho analgésico y reposo, y luego repite otra vez después de 15 días otra vez el mismo dolor, y son periodos cortos de mejoría con periodos largos de dolor. Cuando una persona tiene lesión crónica y dolor crónico, como lo mencionó antes, una rodilla que tiene una lesión de ligamentos que no sanó adecuadamente, significa que la bisagra, los huesos entre el fémur y la tibia van a estar teniendo un contacto inadecuado y puede causar un desgaste temprano. Hemos visto personas que tienen desgaste de sus rodillas como si fuera una rodilla de alguien de 90 años y en realidad su edad no es ni la mitad. Entonces, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué el desgaste temprano? Por una lesión que no se atendió adecuadamente. Y quizá va a requerir una prótesis de rodilla antes de poder hacer algo más cuando está muy joven, cuando no era necesario, cuando llegamos a las últimas consecuencias por no hacer caso de un dolor enfadoso de rodillas. Y en nuestra población, quizá estaba pensando yo en hacer un doctorado, porque ahora lo que me estoy encontrando en la práctica diaria es que no hay una conciencia del uso de las rodillas, el sobrepeso, cargar cosas pesadas, subir y bajar escaleras, hincarse mucho, estar mucho tiempo de pie. Este tipo de actividades hacen que las rodillas estén siendo sometidas a un esfuerzo al que no deberían de ser. Y con un desgaste progresivo. Es normal que los ligamentos hagan un esfuerzo mayor del que están diseñados. Cada 4 kilos de peso que nosotros cargamos más, llámese por sobrepeso, llámese por objetos pesados que cargamos, están haciendo que la rodilla haga el doble de esfuerzo. Entonces, las personas que bajan de peso 4 kilos ven un cambio gigantesco en la rodilla, porque un grupo muscular que se llama pata de ganso es el que estabiliza la rodilla en la parte anterior. ¿Ok? Si nosotros este tendón lo tenemos debilitado, se va a inflamar en su inserción, o sea, en la parte donde el tendón deja de ser tendón y empieza a ser hueso. Ahí donde se inserta el cable en la rodilla, en la cara anterior medial, tenemos la pata de ganso. La famosa pata de ganso está formada principalmente por 3 músculos, que es el crural, recto interno y el semitendinoso. Estos músculos nos van a dar estabilidad de la rodilla y se van a inflamar por todo y por nada. Si cargaste la olla de los tamales, si cargaste un garrafón, si te hincaste, si subiste a la criatura, a tu bebecito de 12 años por las escaleras para subirlo a su habitación cargado. Ese tipo de actividades pueden hacer que el tendón se inflame, causen un dolor que tú no estás haciendo caso porque al otro día ya no te duele. Y luego otra vez regresa, y este tipo de situaciones hacen que el tendón sufra unas lesiones microscópicas que pueden causar incluso una calcificación. ¿Por qué suceden las calcificaciones de los tendones? Porque un tendón está siendo lastimado muy seguido, es repetidamente lastimado, hay algunos sangrados microscópicos, está acumulándose esa sangre. Recordemos que la sangre, dentro de sus elementos que trae, no nada más es la hemoglobina y los glóbulos rojos, sino también calcio. El calcio de esta sangre y las plaquetas se activan y se van depositando, y ahí hacemos incluso lo que le llamamos técnicamente osificaciones heterotópicas. ¿Qué es eso que dijo en chino el doctor? Cuando se empieza a convertir en hueso los tendones. Y eso es, a mí, cuando yo veo una radiografía y veo una calcificación heterotópica, inmediatamente pienso, este tendón se estuvo lesionando muchos años. No le hicieron caso. No le hicieron caso. En algunas ocasiones muchos analgésicos, recordemos también que de los analgésicos casi todos, solo hay uno que causa menos osificación heterotópica, menos. No, pero que no. Ajá, menos. Todos causan osificación heterotópica, y precisamente luego en algunas ocasiones nosotros lo identificamos en una radiografía y vemos el picote ahí feo y dicen, eso es lo que me duele, el hueso que está saltón ahí como un pico de loro, y no es cierto.
Eso solamente es la acumulación de plaquetas activadas con calcio que se osificaron donde no debía, que es parte del tendón. Un ejemplo claro es en el talón, cuando dicen tengo el pico en el talón, lo el que espolón. así es, el que le dicen tengo espolón, me duele el espolón. No es el espolón el que te duele, es el tendón que está crónicamente inflamado y estuvo depositándose calcio en esa parte donde se une el tendón y se convierte en hueso. Ahí se fue sangrando, tan crónicamente, tan a largo plazo, que se vuelve hueso lo que debía ser tendón. Obviamente esa parte ya no es elástica, obviamente esa parte ya no tiene una capacidad de tensión, ni tampoco tiene un tono, ya es hueso. Y la persona que no tiene ningún conocimiento en esto piensa, me duele el espolón. Es lo más lógico pensar que es un hueso nuevo que me salió ahí. Y sí es cierto, es un hueso nuevo que te salió ahí, pero no, lo que te duele no es el hueso nuevo, es el tendón que está crónicamente lastimado. Y además recordemos que el tendón no está solo, sino que va cubierto por una vaina. Entonces la vaina es la que sangra. La vaina, la que tiene las venas venas que sangran y se deposita, ahí es donde se calcifica. Y en la rodilla no es la excepción, puede suceder también. Qué importante todo esto que nos está diciendo, doctor. Hay que hacer caso cuando algo nos duele. Doctor, ¿qué papel juega la fisioterapia en la recuperación del esguince de rodilla? Fundamental, como lo comenté desde un principio y casi también para cerrar el ciclo, la fisioterapia es fundamental. Una rodilla bien fuerte es una rodilla que puede todo, pero tampoco se convierte en una rodilla de Superman. Sí podrá hacer muchas cosas, podrá ser capaz de lograr movimientos grandes, movimientos de fuerza y de estiramiento grandes, pero sí es muy importante recordar la parte de la debilidad. Entonces, si nosotros tenemos estructuras óseas, tenemos osteoporosis, no hacemos nunca ejercicio, está demostradísimo que el ejercicio de fuerza nos mejora las capacidades mentales y evita la demencia. También está demostrado que una persona que tiene osteoporosis, no tiene fuerza en sus músculos, cualquier golpecito va a ser catastrófico, nos va a destruir estructuras importantes de la rodilla. Si nosotros tenemos 90 años, pero tenemos el hábito que desde toda la vida hicimos ejercicio sobre todo de fuerza, de cadena cerrada, son los que les llaman los ejercicios con los que los pies no se levantan del suelo, por ejemplo, y los movimientos los hace la rodilla. Estos ejercicios nos ayudan mucho, como las sentadillas, pero siempre y cuando sean vigiladas por un experto fisioterapeuta. Cuando nosotros queremos hacer ejercicio y no estamos bajo la supervisión de un experto en fortalecimiento, te vas a lastimar. Sí o sí te vas a lastimar. Si tú vas a un gimnasio y te pones a aventar las pesas sin una supervisión, seguro que te vas a lastimar. Igual si tú empiezas a hacer sentadillas sin supervisión, te vas a lastimar. Es fundamental. Yo hago un equipo multidisciplinario con el tema de la rehabilitación, porque no se puede hacer si no lo estás haciendo con una persona que sea experta en lo que está haciendo. Si nosotros dejamos en manos bueno, no estoy diciendo que sean malas personas ni mucho menos, y de hecho hay dos tipos de traumatólogos: los que amamos a los hueseros y los sobanderos, y los que los odiamos a los sobaderos y curanderos. ¿Por qué? Yo creo que sí hay personas que saben hacer las cosas bien. El problema es que no sabemos quién es esa persona que sabe hacer las cosas bien. Las personas que quizá recibieron instrucciones de sus abuelitos, que tienen generaciones y generaciones haciendo terapias de sobador, a lo mejor resultan ser muy beneficiosos, pero yo no me voy a basar a garantizar, claro, en si te irás con una persona que sí lo sabe hacer o no. No los quiero menospreciar, porque sí debe haber personas que saben hacer las cosas increíbles, aún sin haber tenido un estudio como una licenciatura en fisioterapia, un estudio formal. Sí hay de haber gente que lo hace muy bien, pero yo no lo recomiendo,
porque yo no sé quién lo haga bien, pero una persona que es licenciada en rehabilitación, estoy seguro que tiene las bases científicas para hacer las cosas bien. Entonces la terapia física es fundamental y va en varias partes. Número 1, quitar el dolor. Número 1, desinflamar. Quitamos el dolor, desinflamamos con algunos aparatos como el ultrasonido, como la electroestimulación, cambios de calor frío, que son cosas que podemos hacer desde un principio en el tratamiento ahí en la cocina de su hogar, en el patio de su hogar. Se puede sentar para evitar lesionar más y también poner compresas frías. Siempre al principio 24, máximo 48 horas, el frío es nuestro amigo. Hay que poner compresas frías y después de las 24, 48 horas, más bien calor. Entonces, parte de la terapia de fisioterapia es calor y ya que se calmó la inflamación, ya que se calmó el dolor, conseguimos ahora sí comenzar con el fortalecimiento. Una rodilla fuerte siempre va a poder más. Por supuesto, doctor. Casi se nos termina el tiempo. ¿Qué medidas preventivas nos recomendaría para prevenir esguinces de rodilla en personas con actividades cotidianas o en atletas, doctor? Este es el tema fundamental, el tema culmen, donde termina mi tesis precisamente. ¿Cómo lo podemos prevenir? Como lo dije, una rodilla fuerte siempre puede más. Entonces, los deportes donde corres, te detienes y giras la rodilla están proscritos. Entre menos los puedas hacer es mejor, pero si los piensas hacer no es lo mismo una rodilla bien fuerte a una rodilla débil. Entonces, si tú quieres hacer voleibol, básquetbol, fútbol, siempre primero, antes de deporte como tal, una competencia, debes hacer fortalecimiento, técnica y sobre todo la condición. Entonces, ¿cómo podemos prevenir los esguinces de rodilla? Número 1, fortalecerlo. Sí está demostrado que si tú comienzas a hacer gimnasio desde tempranas edades como 18, 19 años y tú lo haces una parte de tu vida, hacer fortalecimiento, aprendes una técnica adecuada en un gimnasio y tú lo haces tú en tu casa, tus sentadillas, tus ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps, esto, mantener una rodilla toda la vida fuerte, va a hacer que si tú, aunque tengas 90 años y te caes de un bote de pintura, pues tengas a lo mejor nada más el puro golpe, pero si tú tienes una rodilla fuerte, obviamente también tienes caderas fuertes, columna fuerte, todos tus músculos están fuertes, es difícil que tú sufras de una lesión grave si tienes un tropezón. Claro. Si tú tienes un golpe directo, no se va a lesionar grandemente tu rodilla si tú tienes una rodilla desde antes fuerte. Sin duda, doctor. Pues nos quedan preguntas en el tintero y nuestro peor enemigo es el tiempo, doctor. Doctor David Gómez Ríos, ¿nos puede compartir los medios de contacto para que nuestros radioescuchas lo consulten? Claro, con mucho gusto. Mi número personal es 477-3558-079. También al correo drdavidgomez@gmail.com o directamente en la Clínica de Especialidades Juan Pablo II, que es donde tienen a su servidor. Sin embargo... ¿Ahí hay algún teléfono, doctor? El teléfono de la clínica... o que le llamen por WhatsApp. Sí, puede ser de cualquiera de las dos maneras. Sin embargo, si me llaman a mí personalmente, yo siempre contesto. Sin embargo, la cuestión por mensaje de WhatsApp es que si estoy atendiendo a alguien, no contesto de inmediato. Claro. Devuelvo el WhatsApp de preferencia en cuanto me desocupe. Si estoy operando, no contesto el teléfono. Obviamente. Si estoy atendiendo, no contesto el teléfono. El teléfono de la clínica es 4422-2592-29. También pueden llamar ahí directamente, pero sí es más fácil que agenden una cita directamente conmigo si me mandan mensaje a mi WhatsApp, que es 477-3558-079. Bien, amigos, muchísimas gracias, doctor David Gómez Ríos, por su tiempo y por la generosidad de sus conocimientos compartidos en estos micrófonos. RTQ también le damos gracias por hacer posible este espacio donde hablamos de salud con médicos expertos como usted en su especialidad y, por supuesto, a nuestros radioescuchas, gracias por su gentil atención a este programa. Si Dios nos presta vida, la próxima semana tendremos a un excelente invitado también, el doctor Raúl González Fregoso, médico angiólogo. Vamos a platicar sobre varices. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por este tiempo y espero que estén muy bien de salud. Estamos para servirles. Gracias, doctor.
Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.